Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más fascinantes y a la vez contradictorios de la historia moderna: los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Siempre recordamos este evento por esa increíble historia de heroísmo atlético, ¿cierto? Pero si revisamos bien la historia y las grabaciones de la época, aparece un legado doble, una verdadera paradoja. Así que preparémonos para ver todo esto desde un ángulo comunicativo y visual totalmente diferente. A ver, hagámonos esta pregunta. ¿Qué pasaría si la derrota más famosa de la ideología nazi fue, al mismo tiempo, su victoria propagandística más grande? Suena loquísimo, ¿no? Todos conocemos la historia de cómo un atleta destrozó los planes del Tercer Reich. Pero, ¿y si esa derrota deportiva ocultaba un triunfo masivo en los medios? Un nivel de manipulación de masas que, de hecho, sigue resonando hasta el día de hoy. Bueno, vamos a desentrañar esta tremenda paradoja. Sección 1. El triunfo de Owens, la derrota del mito. 4. Ese es el número mágico. Son las medallas de oro que un jovencito afroamericano de apenas 22 años, Jesse Owens, se colgó en Berlín. Hablamos de los 100 metros, los 200 metros, el salto de longitud y el relevo 4 por 100. Fue una exhibición de pura potencia y velocidad, pero tan adelantada a su tiempo, que nadie pudo igualar 4 oros en atletismo hasta que llegó Carl Lewis en 1984. Una verdadera locura. Y es que Owens no solo ganó, literal fue ovacionado por más de 100,000 personas en el Estadio Olímpico. Humilló la ideología racial de Adolf Hitler en su propia cara. Y hay un momento súper simbólico en la prueba de salto de longitud. Owens se da un abrazo con Lutz Long. Él era el gran símbolo del deporte alemán, quien, fíjense qué increíble, hasta le había dado consejos antes de saltar. Ese abrazo, a la vista de todo el mundo, desafió por completo al imperio nazi. Pero avancemos, porque después de esto la historia da un giro bastante doloroso. Sección 2. La ironía del regreso. Entonces, el punto crucial es este contraste brutal. En la Alemania nazi, por más increíble que suene, Owens estuvo exento de las estrictas leyes raciales del Reich. Caminaba por Berlín, le pedían autógrafos y hasta lo dejaban quedarse en hoteles para blancos. Pero, al volver a casa, a los Estados Unidos en 1936, tuvo que volver a usar la puerta de atrás en los autobuses. El presidente Franklin D. Roosevelt simplemente lo ignoró porque, claro, tenía terror de perder los votos de los estados sureños segregacionistas en plena campaña. Las propias palabras de Owens resumen perfectamente esta tragedia. No fui invitado a estrechar la mano de Hitler, pero tampoco fui invitado a la Casa Blanca a darle la mano al presidente. Es desgarrador. A pesar de ser una leyenda absoluta, la discriminación lo obligó a ganarse la vida literalmente corriendo contra caballos por dinero o trabajando como maletero en un hotel. El reconocimiento real de su gobierno llegó tardísimo, en 1976, cuando le dieron la Medalla Presidencial de la Libertad ya en los últimos años de su vida. Owens humilló a Hitler, sí, pero el sistema de su propio país le robó la gloria que merecía. Pasemos a la sección 3. La máquina de propaganda. Aquí entra en juego un concepto clave definido por el filósofo Walter Benjamin, quien de hecho tuvo que huir de la persecución fascista: la estetización de la política. Básicamente, los fascistas usaban desfiles gigantescos, una arquitectura enorme y, por supuesto, eventos deportivos masivos, todo grabadísimo por cámaras de cine. ¿Para qué? Para que las masas se vieran a sí mismas y sintieran una especie de devoción ciega y unidad absoluta. Convirtieron el deporte en un mecanismo de control espectacular. Y para venderle esta ilusión al resto del mundo, Hitler le encargó a la cineasta Leni Riefenstahl la película Olimpia. Esto no era un documental cualquiera, no, para nada. Era propaganda internacional fríamente calculada. Riefenstahl armó un plan estricto. Puso a un camarógrafo dedicado única y exclusivamente a grabar las reacciones de Hitler. Pero, ojo, limitó estratégicamente su tiempo en la película final de 190 minutos para no aburrir a la gente. Y lo más astuto de todo, lo mostró simplemente como un espectador más. Sección 4. Humanizando al dictador. Si nos fijamos en el prólogo de la película, vemos exactamente lo que todo el mundo esperaba ver. Ahí está la figura de autoridad, solemne, sin una gota de emoción, totalmente distante. Es la imagen clásica del jefe de Estado inaugurando los Juegos, enmarcado con esa rigidez que transmite poder, fuerza militar y un control absoluto sobre el país. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es el cambio radical que vamos viendo durante los Juegos. De repente, Hitler aparece sin su típica gorra militar, riéndose a carcajadas, aplaudiendo como si nada. Riefenstahl decidió esconder a ese dictador temible que tenía a Europa en vilo.
y a cambio le vendió al mundo la imagen de un fanático de los deportes, humano, relajado, un tipo súper accesible. Y miremos esto, aquí está usando binoculares. Al mostrar al líder necesitando una herramienta visual para ver lo que pasa en la pista, la cámara lo baja de su pedestal y lo pone exactamente al mismo nivel que las miles de personas en el estadio. Ya no es un ser todopoderoso que todo lo ve, es un simple mortal disfrutando el evento. Es una táctica de desarmamiento psicológico que es brillante, pero la verdad también da un poco de escalofríos. El punto máximo de esta estrategia se da en la carrera del relevo femenino. Como se detalla en esta secuencia, las alemanas eran las grandes favoritas. La cámara nos muestra a un Hitler tenso, casi al borde del asiento, y de repente, ¡pum!, la corredora alemana deja caer el testigo y pierden. ¿Y qué hace la directora? Decide dejar en la película la reacción de Hitler dándose un golpe en la pierna de pura frustración. Mostrar a un líder sufriendo una derrota tan amarga fue un truco digno de Hollywood. Le dio defectos, emociones reales y lo hizo ver mucho más empático ante los ojos del mundo. Sección 5. El legado del espectáculo. Hay un dato histórico que sorprende muchísimo. En diciembre de 1938, Riefenstahl estaba de gira por Estados Unidos y enfrentaba un boicot enorme por la terrible Noche de los Cristales Rotos. Bueno, resulta que Walt Disney fue el único gran productor que aceptó reunirse con ella. Este encuentro dice muchísimo históricamente porque nos muestra cómo la propaganda totalitaria de Europa y la gigantesca industria del entretenimiento capitalista compartían una fascinación increíble por cómo persuadir a las masas. Básicamente, las líneas entre política y entretenimiento empezaban a borrarse. Y esto ilustra brillantemente cómo ese lenguaje visual sigue vivo. Si observamos las imágenes de la época en comparación con transmisiones modernas, vemos un patrón claro, la forma en que se enmarca a las figuras de poder, mostrándolas en sintonía con la gente que aplaude, establece una autoridad simbólica que hoy nos parece lo más normal del mundo en cualquier evento oficial. Las tácticas narrativas que nacieron del autoritarismo terminaron siendo absorbidas totalmente por nuestra cultura de entretenimiento global. Así llegamos a esta advertencia final superpoderosa del historiador Robert O. Paxton. El fascismo clásico del siglo XX ya es historia, de acuerdo, pero sus equivalentes funcionales, es decir, las formas tan sutiles en que el espectáculo, las pantallas y los eventos masivos dirigen nuestras emociones, esas siguen más vigentes que nunca en nuestra sociedad. Jesse Owens nos demostró que una persona puede aplastar a una ideología de odio, pero las cámaras demostraron que una imagen bien fabricada puede conquistar al mundo. Hoy vivimos consumiendo espectáculo todo el tiempo. Así que la gran pregunta para reflexionar es, ¿somos realmente conscientes de quién está detrás de las cámaras que dirigen nuestra mirada?